esto de que me llamen desde la educación ambiental, generalmente cuando me miran piensan que se encarga de que los niños salven al planeta y que quieran a los pajaritos. No, eso no es la educación ambiental. Lamento informarles, tampoco es saludar a la tierra el día de una efeméride, ni tampoco es plantar un árbol. El activismo en la educación ambiental nos ha hecho mucho mal y nos hace pensar que solo haciendo acciones individuales y solo diciendo al otro o esperando cambios de conducta vamos a hacer algo. De eso nada que ver con la educación ambiental, por eso el aporte que queríamos hablar justamente, porque la educación ambiental lo que busca es transformar las relaciones. La relación conmigo mismo y mi sentido de identidad con el lugar donde habito, las relaciones con el otro y cómo construimos comunidad, y sobre todo las relaciones con el ambiente, entendido no solamente como lo biofísico, sino fundamentalmente con estas dimensiones de sociedad, cultura y naturaleza. Antes que nada quería felicitar y celebrar la elaboración de la guía que hicieron los chicos porque me parece que como propuesta educativa tenemos muchos materiales que tienen un alto nivel a nivel técnico ambiental, pero pocas veces tenemos materiales dirigidos a los niños que tengan calidad educativa y pedagógica. Y que una propuesta pedagógica no sea conductista, no le diga al niño, hace esto, resuelve esto, uní estos puntos, sino que le queme la cabeza y le permita la libertad. Así que Serrana, un lujo ese material y bienvenido para la comunidad educativa poder tener materiales que nos posicionen desde la pedagogía crítica y no desde otras miradas que sabemos que desde lo escolar no estamos de acuerdo. ¿Por qué la educación ambiental? Primero, diferenciarnos de que una cosa es educación ambiental y otra cosa es alfabetización científica. Y es importante porque nos parecemos en algunas cosas, nos juntamos en otras, pero hay un punto en donde la educación ambiental tiene una experticia, tiene una didáctica propia que tiene que ver con esto de poder interpretar, reinterpretar el territorio y sobre todo decodificar y deconstruir el lugar donde habitamos. Nuestro Plan Nacional de Educación Ambiental habla de que somos una herramienta pedagógica, somos una herramienta política y una herramienta ética. Y con esto engancho lo que hoy decía Diego de la ética del cuidado. Muchas veces nos enseñan que tenemos que cuidar al planeta, pero en esa mirada de cuidar al planeta hay una mirada de un ser humano que se piensa muy canchero por encima de ese sistema y hay una mirada proteccionista que hace como que si nosotros no lo cuidamos le va a pasar que se sabe qué. Entonces, en realidad tenemos que pensarnos en esto de cómo construir territorios y construyendo ciudadanía ambiental. Entonces, cuando me parece como muy innovador pensar al Geoparque y a sus distintos geositios como esta experiencia de aula abierta, pero pensemos, cuando siempre pensamos lo educativo, pensamos, bueno, por algo el panel es femenino. Segundo, pensamos siempre en el aula, escuela. Y la educación no es solamente para los chicos, no es solamente para los adolescentes, ni siquiera, y a veces les cuesta un poco a nuestros estudiantes en la universidad. Tiene que ver con que la educación todos nos tenemos que formar y transformar en procesos educativos. La cultura se construye desde lo educativo. Entonces, que el aula, que un geoparque sea un aula abierta, es un aula para todos. El segundo punto importante, las aulas y en las aulas no reproducimos conocimiento. En las aulas construimos conocimiento y tenemos que reivindicar esta función social que tiene la escuela entendida como todo proyecto educativo. Entonces, me encanta que María Jesús tenga su proyecto allá en Bio Bio en los dos ejes, formal, pero sobre todo no formal. Y en lo no formal nos hemos olvidado de trabajar con los adultos. O nos vamos al extremo de trabajar con los jubilados que tienen más tiempo libre, pero nos parece difícil esto de, ¿no? Le estamos sacando como, digámoslo así en términos adecuados, la hipodérmica, el glúteo a la hipodérmica, y no encaramos a trabajar con los adultos que somos los que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, lo importante tiene que ver con empezar a pensar las potencialidades que tiene el geoparque desde lo educativo ambiental como una mirada no solamente del técnico que le explica las riquezas y la espectacularidad de los distintos geositios y lo que tiene, sino también esta mirada dialógica, este diálogo de saberes que busca poner en valor cuáles son los saberes que están instalados en el territorio y en las poblaciones, en las comunidades. Fortalecer. La educación ambiental tiene la obligación de poner sobre el tapete y de visibilizar esos saberes que están instalados. Para eso necesitamos, por ejemplo, que todos los afiches o que todos los videos que hablen no solamente sean técnicos, que también empecemos a recuperar, por ejemplo, esto de el sentir del pueblo. Cómo la gente de Flores siente, percibe
y narra el significado familiar de ir a visitar esto. El valor que tienen los picnic, ¿no? Cuando vamos al Hidalgo. El valor que tiene los sentimientos que genera, bueno, la paz y la serenidad cuando andamos navegando por el Andresito. La magia que le da a los gurises cuando entran al ecoparque y ven todos los bichos, ¿no? Y sobre todo la sensación extraña que genera, bueno, entrar a la gruta, ver eso que tiene tantos millones de años que no podemos ni imaginar. Entonces, esos son también acervo patrimonial, cultural, y también es forma de aprendizaje, no solamente la racional. Y eso es lo que también es importante poder poner en valor. Que haya una narrativa y unos relatos instalados desde la propia población que vayan contando a los que llegan cómo este pueblo vive su sitio, su patrimonio. Y esta vivencia es un patrimonio inmaterial. Esto que hablamos de identidad, de apropiación, de pertenencia. Y sobre todo la memoria afectiva. Creo que también es importante la memoria más reciente, esto de la transgeneracionalidad, de que los abuelos narren a los gurises, bueno, antes era así, bueno, las transformaciones que ha tenido Trinidad y qué pasaba con el pueblo Andresito y por qué ahora es un lago, y todo lo que tiene que ver con cómo se sentían, qué hacían, qué no hacían, para corrernos del, abuelo, no tires el papelito. Tenemos que llegar a un punto en que lo ambiental no simplemente sea una sanción, un decir no hagas esto, sino que tiene que apostar al disfrute, al placer y sobre todo al empoderamiento afectivo de esto es lo mío, este es mi lugar en el mundo. Y eso es lo que se debería transmitir a los visitantes de ese geoparque. Finalmente, tenemos que reflexionar, y esto lo hacemos siempre desde la educación ambiental, el uso del espacio público. Un geoparque, cada geositio necesariamente es básicamente un espacio público donde se generan un montón de tensiones entre los distintos que participan. Entonces, podamos empezar a construir, bueno, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a trabajar en esto? ¿Cómo usamos este espacio? ¿Cómo lo sentimos propio o cómo lo sentimos como, no, es el gobierno departamental el que se encarga? Y en términos de gobernanza, ¿cómo involucrarnos en esta gestión?